Los antropólogos estadounidenses James Fernández y Stanley Brandes han sido investidos doctores honoris causa por la UNED a propuesta del Departamento de Antropología Social y Cultural de la Facultad de Filosofía por su labor en la investigación etnográfica en España durante los últimos 40 años. Los profesores Brandes y Fernández destacan por sus estudios en España a lo largo de más de 40 años, realizados en Asturias, Galicia, Castilla y León, Cataluña o Andalucía, que han permitido profundizar en la comprensión de estas comunidades y de los grupos sociales. El profesor Stanley Brandes, de la Universidad de California, llegó a España en los años 60 e inició el estudio antropológico de una sociedad atrasada y pintoresca. Se ha centrado en temas que han resultado capitales para el desarrollo de la etnografía española, como son los símbolos rituales o los prejuicios de género. Hoy tenemos la suerte de que nos acompañe para contarnos su experiencia. Están también con nosotros los dos profesores del Departamento de Antropología de la UNED que han sido los padrinos de estos dos nuevos honoris causa. Son Julián López y Honorio Velasco. El profesor Stanley Brandes junto al profesor James Fernández accedieron al máximo doctorado de nuestra universidad y son miembros académicos y por tanto compañeros nuestros formalmente. Muy buenos días, Stanley. Buenos días, gracias. Y nos acompaña también el profesor, compañero del departamento, Honorio Velasco. Buenos días, Honorio. Hola, buenos días. Honorio pues tuvo el honor de ser padrino del doctor James Fernández y hizo su laudatio, y yo pues tuve el honor también de serlo del profesor Stanley Brandes. Este acontecimiento nos sirvió para hacer un repaso a lo que ha sido la antropología social en España en los últimos 50 años. Desde luego, no solo Stanley Brandes y James Fernández conocen muy bien lo que ha sido la génesis y el desarrollo de la antropología, sino que desde luego el profesor Honorio Velasco también es de los máximos exponentes de la antropología española. En fin, la primera cuestión que yo plantearía al profesor Stanley Brandes sobre, digamos, lo que es sus sentimientos, sus sensaciones de formar parte del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía de la UNED. Es difícil expresar el honor que me brinda este acontecimiento. Es quizá el honor más grande. Yo valoro este honoris causa más que mi propio doctorado de antropólogo en la Universidad de California, porque para un norteamericano tener este honor que le dan los compañeros españoles es una cosa única, creo. No conozco muy pocos casos de americanos que están tan apreciados como nosotros aquí en España. Y tanto Jim Fernández y yo tenemos mucha suerte de haber realizado investigaciones, haber participado en congresos, mesas redondas y otros eventos junto a estos colegas tan valiosos. Entonces, esto pues es una cosa que llevaría conmigo para toda la vida, un honor y unos días aquí en Madrid que nunca voy a olvidar. Honorio, has trabajado también mucho en un entorno cercano al que trabajó inicialmente Stanley Brandes, en Ávila, trabajó en Becedas. ¿Qué crees que ha aportado la
primera etnografía de Stanley Brandes en España en torno a Becedas, a Ávila, para lo que ha sido el desarrollo de la antropología española. Claro, lo dices bien, Julián, porque Stanley ha hecho varias etnografías sobre España. La primera fue en Becedas, pero luego pues continuó su trabajo en otras muchas partes. Solo por brevemente mencionar alguna, pues claro, hiciste un trabajo muy valioso en Cazorla, en Andalucía, también en la propia Sevilla, también en Barcelona. Y eres de los pocos antropólogos que en este aspecto has tenido como proyecto hacer etnografía en la España diversa. Uh-huh. Y con la capacidad, además, diríamos, de no solo de ver desde fuera, sino también de haber conseguido un grado de participación, de observación participante que decimos en las asignaturas, en la teoría, pero un grado de convivencia inusual, sin duda ninguna, y esto yo creo que es también una gran aportación por tu parte en este asunto. Pero volviendo a la pregunta que hacía Julián, yo creo que tu trabajo fue, en los años en los que fue muy sensible y tuviste la capacidad de captar, me parece, de una manera muy clara y también muy clarificadora para nosotros, ese enorme proceso que estaba sufriendo el interior de España. Un enorme proceso de transformación debido fundamentalmente al desplazamiento de las personas, uh-huh, de los pueblos del interior hacia las grandes ciudades por un lado y hacia la costa por otro lado. En algunas regiones en particular eso se vivió de forma dramática. En pocos años tuviste la oportunidad de ver la enorme reducción demográfica que significaba para los pueblos y el conjunto de transformaciones que eso conllevaba, y a la vez que percibiste de una manera igualmente, yo creo, muy perspicaz, esta nueva reestructuración de la comunidad, de ese concepto de comunidad con el que entonces trabajábamos en la antropología social, incluyendo ahora en el concepto de comunidad esta condición de los hijos del pueblo que estaban fuera y que, sin embargo, mantenían los vínculos y producían a la vez una sociedad única pero separada. Y yo creo que esta percepción del asunto no solo modificó, sobre todo, esta concepción, diríamos, monolítica de las pequeñas comunidades castellanas, sino que además, pues yo creo que introdujiste con eso un conjunto de planteamientos que contribuyeron, creo que notablemente, a modificar incluso también la concepción de campesinado. Gracias, Honorio. Pues yo diría que mi estudio en Becedas resultó en un concepto de comunidad no limitada, una comunidad no limitada geográficamente, sino socialmente, y sigue hasta hoy en día, porque la comunidad se extiende a partes muy diversas, muy lejanas de lo que es Becedas geográficamente hablando, y hay más miembros de la comunidad fuera de este rinconcito de Ávila que hay dentro. Ahora creo que calculamos que hay unos 200 habitantes. Cuando yo residía ahí a finales de los 60, principios de los 70, tenía 800 habitantes. Y unos años atrás, después de la guerra, por ejemplo, 1,200 habitantes. Entonces se disminuye, pero el pueblo ahora, la comunidad se está transformando en una comunidad virtual. Existe por internet, existe por la web, más que por una vida social cotidiana. Y esto es lo que está pasando
por lo que yo veo a casi todos los pueblos, por pequeños que sea, es que pueden tener 12 personas, pero existen virtualmente en la web como si tuvieran 1,000 o 1,500 habitantes. Una cosa que merece estudiar más a fondo, incluso el fenómeno de veraneantes que aumentan la comunidad geográficamente hablando en ciertos meses, que tiene habitantes que, pues yo diría que 4 o 5 veces más que lo tienen en el invierno. Esto es así, digamos, el análisis de cómo está cambiando, pues tú has sido un espectador privilegiado de cómo están cambiando las comunidades, las pequeñas comunidades, también las zonas urbanas de España. Recientemente has aprovechado esta visita en España para ir a Cazorla, otro de los lugares donde has trabajado, como decía Honorio Velasco, con un trabajo intenso de muchos meses. Y hace unos años, pues justamente creo que también con Honorio, volviste a visitar después de mucho tiempo Becedas. Hay, digamos, entre los antropólogos, hay muchas veces el deseo, pero también cierta presión, no sé si romántica o casi disciplinar, por volver al sitio donde trabajamos, aunque pasen 5, 10, 15 o 20 años. No sé si eso, digamos, tiene repercusiones, digamos, intelectuales, estas visitas después de mucho tiempo, pero también emocionales, ¿no? ¿Cómo han sido tus experiencias de volver mucho tiempo después a Becedas y a Cazorla en este caso? Bueno, en Cazorla volví hace pocos días, menos de una semana. Estuve 3 días ahí en Cazorla. Y lo que más me impresionó fue cuestiones de comida y bebida. Porque antes, en los años 70, cuando yo iba seguido a Cazorla y vivía ahí 1 año y medio, pues no hablaban más que de vino. Si te ofrecían vino, tú pues quieres tinto o blanco, punto. Ahora es hasta en Cazorla. Si quieres un Rioja, un Ribera del Duero, y lo mismo pasa con el aceite. Porque el aceite antes era aceite, punto. Ahora... Un genérico era. Sí, ahora es que con la ensalada para alinear hay que utilizar el aceite royal. Y para cocinar el aceite picual, etcétera, etcétera. Muchas clases de aceite... según la clase de fruta que lleva el olivo, y antes había muchas clases, pero no distinguían, o sea, la gente no buscaba. Yo hablo de la gente popular, hablo de la gente de la calle, no la clase alta, ni señoritos, ni nada de esto. Toda la gente ya busca una clase de comida y de bebida distinguen, y es un proceso, creo, de comercialización de productos, y yo creo que está fomentado un poco por la exportación de estos productos al extranjero, y también por procesos de globalización en que productos de fuera están entrando en España haciéndole competencia. ¿Tú crees, Honorio, que esto que nos está diciendo Stanley es una expresión de algo que parece que sentimos más los antropólogos que otros, de la melancolía en torno a un pasado perdido? Sí, el trabajo de Stanley no se distingue mucho por la melancolía, aunque ciertamente también ha hecho muchos guiños a esto. Yo recuerdo que has trabajado, por ejemplo,
los desfiles de gigantes y cabezudos, o bien antiguas fórmulas, diríamos, del cortejo y del noviazgo, el pago del ofrecijo, por ejemplo, como uno de los ritos del establecimiento. Por una parte has hecho guiños a eso, pero por otra parte yo creo que ha distinguido tu trabajo esta contemporaneidad que viven las comunidades, tanto en los fines de los años 60 y 70 como ahora, con este conjunto de transformaciones que les hacen situarse, pues por un lado, diríamos a veces todavía con alguna mirada hacia el pasado, pero con mucha mirada hacia el presente. Y esta percepción que nos has estado dando, también yo creo que ha ayudado mucho a resituar la antropología en la contemporaneidad, no solamente en la recuperación nostálgica. Sí. Yo creo que en eso fue, digamos, una mente preclara, Stanley, como también lo es en otro tipo de estudios. Hoy hemos estado, Honor y yo, en una reunión del programa nuestro de doctorado, y dos de los estudiantes que han presentado sus trabajos hablan de masculinidades como una nueva forma de estudiar el género. Y pues recordábamos cómo fue Stanley precisamente hace pues ya casi 30 años en su trabajo en Cazorla, cuando se inició en España precisamente los trabajos sobre masculinidades. ¿Qué ha supuesto para ti ese trabajo sobre masculinidades en Cazorla? Para ti, o digamos, o lo que ha supuesto para la etnografía española también. Pues no me considero especialista en cuestiones de género, de verdad. Una cosa que me pasa continuamente es que después de dejar una obra y empezar otra, pues me olvido de la primera, entonces de la anterior. Entonces, una vez que hice esto de masculinidades en Cazorla, que un colega mío de California me dice que es la primera vez que un antropólogo ve una cultura masculina no como representativa de la cultura en general, sino de una cultura particularmente representativa de gente de un género, de un sexo. Pues una vez que lo hice, y no lo hice pensando en ello, no, porque fui a Cazorla para realizar un trabajo diferente, muy diferente sobre demografía, sobre lo que llamamos el patrón europeo de matrimonio. Sin embargo, pues me divertí recopilando datos sobre masculinidad, y luego, pues, cuando regresé a California, tuve que escribir o sobre asuntos demográficos o sobre esto. Elegí esto porque estaba buscando una plaza fija en la universidad y pensé, bueno, esto puedo escribir más rápidamente que el otro, de tantos números y tantas cifras. Entonces escribí Metáforas de la masculinidad. Yo diría, para mí, volviendo a la pregunta, que es quizá no mi trabajo más exacto, preciso, pero es el más atrevido, el más atrevido que he hecho. Y quizá el capítulo 8 de ese libro que yo tengo sobre la recolección de la aceituna es quizá el mejor trabajo etnográfico que he hecho nunca. Yo considero que hay otros que también considero pues que tienen su valor, pero el capítulo 8 sobre la recolección de la aceituna en Cazorla, creo que es mi mejor trabajo etnográfico nunca.
ni en Estados Unidos, ni en México, ni en España, ni en ninguna parte. Y tengo mucho orgullo. Sin embargo, me han criticado mucho por este trabajo, porque quizá está basada demasiado en una ideología de relaciones de género que tenía en la mente antes de llegar ahí. Siempre quedo con las dudas de que si estaba yo reforzando estereotipos de la España, de la Andalucía en particular, o si realmente estaba representando en mi obra la realidad. Difícil saber. Pero una cosa que sé, que la ideología masculina en Cazorla que yo veía y que yo representaba en esta obra es la ideología que el régimen franquista proporcionaba en esos años. Esto estoy seguro. Entonces, quedo con la duda en que esa ideología es de esa gente, o era de esa gente, o era una cosa que habían asumida debido a procesos políticos, religiosos, etc. Pues muy bien, Stanley. Tendrán ocasión de poder comprobarlo nuestros oyentes, nuestros estudiantes, porque precisamente este libro está traducido al español, Metáforas de la masculinidad, y los has invitado a que lo busquen, lo lean y puedan terciar en este diálogo que podríamos prolongar muchas horas más. Gracias, Stanley. Muchas gracias, Honorio. Gracias. Muchas gracias. Hasta otro día. Hasta otro día. El compromiso con la antropología española es también compartido por James Fernández, de la Universidad de Chicago. Honorio Velasco, su padrino, ha destacado que el profesor Fernández se siente un ser humano conviviendo con otros seres humanos, en particular aquellos con los que ha hecho sus trabajos de campo en África y en Asturias. Pero siempre es mejor escuchar a los protagonistas. Recuperamos la conversación que mantuvo hace un tiempo Honorio Velasco, catedrático de Antropología de la UNED, con el nuevo doctor honoris causa James Fernández. Hoy estamos aquí conversando con el profesor Jim Fernández de la Universidad de Chicago, que es también conocido en esta casa porque ha intervenido en muchas ocasiones y además es un gran conocedor de España y en particular de Asturias. ¿Desde hace cuánto tiempo has estado allí? 3 décadas por ahí, 30 años o más. Ah, más tal vez. ¿Quién está contando después de tanto placer aquí en España? ¿Cuántos caminos has recorrido? No voy a contarlos. Incontables. ¿A cuántos picos has subido? Casi todos los picos de Europa. ¿Antes estuvisteis en Escobines? Escobines, bueno, es el nombre bien conocido yo por Jim Fernández, pero por los demás no sé. Es el nom de plume, tú sabes. Es el ¿Trabajaste con la vaca ratina? Sí, hombre. ¿También? Sí. Ya publicado bastantes cosas sobre hiciste un hermoso trabajo sobre el descenso del Sella. Sí, eso sí, he participado en ello. No en el descenso, pero en observar y estar con los periodistas, etc. ¿Asististe a las romerías asturianas? Sí, muchas. ¿A muchas? Sí. ¿También a festivales celtas? Sí, muchas. He escrito sobre este movimiento, esta revitalización de la cultura asturiana en celebrar los raíces celtas, sí. Esto ha sido muy interesante. O los raíces atlánticos, podemos decir. Ese contraste que hacen entre la España mediterránea y la España atlántica. ¿Tú has tenido en eso una especial posibilidad de ver desde dentro y desde fuera Asturias? Sí. Y tal vez esa especial perspectiva tuya está en el marco de este último libro tuyo, El carácter asturiano y otros enigmas e improntas de las identidades hispánicas. Me han invitado, este es el primer capítulo en este librín,
viene de una invitación de la Nueva España, publicando una serie de fascículos sobre la cultura asturiana. Y me pidieron ellos escribir sobre Asturias visto por los no asturianos. Sí. Hablamos hoy un poco del carácter asturiano. Sí. O no carácter asturiano. O no carácter asturiano. Porque este libro, tú sabes, hay muchos asturianos que han querido adquirir este libro porque por fin va a explicarse nuestro carácter. Pero todo el argumento es en contra de tratar de generalizar sobre el carácter de una provincia, una familia, un grupo, etcétera, etcétera. Pero es muy normal para los antropólogos querer resistir a esa idea de carácter nacional, que es una cosa de los 60 o 50 del siglo pasado. Ya, sin duda, pero este es un buen tema en el que los antropólogos podemos hablar con la gente de la calle y la gente común, sí. Porque antes de ser un tema de antropólogos es un tema de la gente. Ya, y muy importante todavía. ¿Aún se perciben diferencias entre gallegos y asturianos o gallegos y leoneses? ¿O bueno, asturianos y leoneses? Es que somos primos hermanos, pero ellos son los hermanos, somos nosotros los primos. ¿A ti por qué te ha interesado el asunto del carácter asturiano? Bueno, porque primeramente, porque ha sido durante los primeros años míos en la antropología, ha sido un asunto tratado mucho en la literatura. Estuvimos tratando los antropólogos investigar o entender la tendencia nuestra de esencializar a la gente. Y para escaparlo, uno de los objetos de nuestros estudios fue el carácter nacional. Así, tú sabes que en la famosa obra de Ruth Benedict sobre los patterns of culture, o las configuraciones de la cultura, aquí distingue se tradujo entre la gente según un aspecto de Apoliano Apolíneo o Dionisíaco. Sí, aquí se tradujo como el crisantemo y la espada. Está publicado en Alianza. La tendencia a generalizar en caracteres culturales o caracteres nacionales. Sí. O sea, ha sido un asunto de mis primeros años en antropología. Entonces, como pidieron ellos de la Nueva España, este articulín sobre cómo se ven los asturianos desde el punto de vista no asturiano. Entonces, ha habido otros artículos en mi haber que ha podido incluir en esta colección. No, tú tienes un ensayo espléndido, Andalucía en nuestras mentes. ¿Recuerdas que es un diálogo entre Cuesta y Tornero, si no recuerdo mal? Sí, un matemático, un lingüista asturiano, matemático andaluz enseñando en Oviedo. Eso es, cada uno de ellos defendiendo. Sí, bueno, atacando a la cultura asturiana o a la cultura andaluza, pero al fin y al cabo ha llegado a un acuerdo entre ellos que las diferencias son una cosa muy buena aquí en España. La diferencia no es una cosa no es asunto de conflictos, pero es asunto de admiración, porque añade interés a nuestra piel de toro. Una parte de tu trabajo se centra en si hay algún rasgo más definitorio que haya sido percibido desde dentro y en parte también sobre fuera. Tú te inclinas por la guasa. Dices como uno de esos rasgos, no, o solamente lo recoges como un rasgo que ha sido percibido. Bueno, yo en esta parte del argumento yo he seguido lo que el gran escritor intelectual Salvador de Madariaga. Y siguiendo su método yo he llegado a distinguir un aspecto del carácter nacional, la guasa, tendencia de mofarse del otro, sí. Pero yo no creo que está limitado ahí en Asturias, ¿no? No, pero no solo. Bastante. Pero es un ejercicio común y a veces hecho con gran ingenio. Sí. Pero, con mucho ingenio, pero tú detectas que una parte de eso es envidia. Claro, sí. Envidia por, ¿qué es la palabra que empleamos en la antropología para eso? Limited goods. Sí, o sea, bien limitado. Sí, bien limitado. Entonces, hay esa conflictividad sobre bien limitado. Entonces, la envidia es una parte de hecho de bien limitado. Sí, la envidia y también hay un cierto menosprecio de los otros. Sí, bueno. Pues eso es una consecuencia posiblemente del familismo también. O campanilismo,
la necesidad de menospreciar al próximo pueblín o aldea o a la próxima familia, sí. Pero esto se encuentra por todas partes, pero como soy ahí como observador de Asturias, entonces tengo que enfatizar. Pero tal vez no sea más importante el rasgo que el proceso, y el proceso es establecer y mantener diferencias. Sí, sí, sí. Y percibir las diferencias en la convivencia como un elemento de ella. Sí. Y también a veces también usarla como un atractivo, ¿no? De manera que llame a otros para atraer el turismo. Atraer el turismo. Un aspecto de atraer el turismo es celebrar, escanciar la sidra, por ejemplo, o las madreñas. Hoy en día el turismo tiene tanta importancia, bueno, hace muchas décadas aquí en España, sí, por lo menos. Muchas, sí, entonces ya. Hay que enfatizar las diferencias, o menospreciar o enfatizar por lo menos. Menospreciar lo que hacen los cántabros y sobreestimar lo que hacemos nosotros. Esa sobreestimación a veces se traduce en las expresiones del folclore y en particular pues en aquellas expresiones con las cuales se identifica más. Tal vez el canto hondo. El cante hondo puede ser una de esas expresiones en las que se manifieste el carácter asturiano. Bueno, creo que no. Sí. Escuchándolo, la asturianada, ahí en el monte, sí, parece una cosa muy asturiana, porque no tenemos otra situación ecológica en España tan típico, con tanta niebla, vamos a decir, tanta niebla urbana que tenemos ahí, y escuchar dentro de la niebla una voz, que no se ve las personas, una voz cantando la asturianada. Esto ya es una diferencia que no se encuentra en otras partes, ¿sí? Es verdad. Pero no, ¿hasta qué punto entra esta diferencia en el carácter asturiano? No, bueno, es una parte de ello. Sí, es una parte. Otra parte ha sido reflejada en leyendas. Sí, sí. Y bueno, hoy también en una serie de personajes como las sanas. Sí. Y el cuélebre, sí. y otros más sobre Pero ellos. Pero el cuélebre, para ti, tú eres experto en este asunto, ¿no existe en otras partes? Sí, sin duda, pero en cada sitio hay una localización sí. de estos conjuntos, de este conjunto de personajes. Esa localización indica una vinculación con el terreno muy arraigada, muy fuerte, muy húmeda. Muy húmeda, pero que a la vez también da un sentido de diferencia y un componente. Pero en esto tú tendrás mucho más perspectiva, Honorio, porque tú eres experto en no tanto. Yo he trabajado solamente en Asturias y no he tenido la oportunidad alguna comparación con León, pero no mucho más. Sí. Voy a leer una pequeña leyenda que hay en tu trabajo, que lleva el título Dará posada a los pobres. El hidalgo don Juan era el dueño no solo de esta gran casa, sino de muchas tierras en los alrededores. Una noche de crudo invierno escuchó que alguien llamaba a la puerta. Abrió la ventana para mirar y la cerró con rapidez al ver que era un viejo harapiento que buscaba refugio en el nombre del Salvador y por amor de Dios. Más tarde aún durante el invierno, en una excursión de caza en las altas montañas, este hidalgo quedó separado de sus compañeros y estaba vagando solo en el viento feroz y la nieve torrencial. Medio congelado se encontró en una aldea, pero al llamar a las puertas no recibió ninguna respuesta. Seguía vagando y al borde del colapso clamó el nombre del Salvador. De repente el viejo a quien él había rechazado apareció delante de él y le preguntó con qué derecho apelaba el Salvador cuando él mismo le había negado el refugio a otro que también apelaba al Señor. Y el viejo entonces le mostró sus manos atravesadas con clavos. El hidalgo se desmayó en la nieve y se despertó en el piso de la iglesia cerca de su aldea, debajo de la estatua del Salvador. En unos días los aldeanos se sorprendieron al ver que el escudo de nobleza había desaparecido de la ventana, y en su lugar, esculpido en la piedra, se leía este verso: dará posada a los pobres. Muchas gracias. Tú terminas Me el espacio. Todavía. Gracias. Es una hermosa leyenda. Es una hermosa leyenda en la que aparece también algo del carácter
Hombre, sí, el carácter, bueno, cristiano, podemos decir, o si no, asturiano. Muchas gracias. Me emociona, francamente, escucharte leyendo este... Bueno, a nosotros nos emociona el haberte tenido aquí con nosotros y a mí en particular haber mantenido contigo esta vieja amistad. De esta forma hemos podido acercarnos a los 2 nuevos doctores honoris causa UNED 2015, los antropólogos Stanley Brandes, de la Universidad de California, y James Fernández, de la Universidad de Chicago, y conocer así de primera mano su compromiso con la etnografía española. Ha sido gracias a sus padrinos, Honorio Velasco y Julián López, profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural, que nos han permitido conocer de cerca a los 2 nuevos doctores honoris causa que son ya miembros de la comunidad universitaria de la UNED.